Eres graduado en Arquitectura en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, en Santo Domingo, en República Dominicana. Doctor en Arquitectura en el Instituto Universitario de Arquitectura en Venecia, en Italia, con el profesor, el arquitecto Vittorio Gregotti. Especialista en restauración de los monumentos y de los centros históricos en Italia. Ha estudiado Historia de la Arquitectura con Manfredo Tafuri en Venecia, en Italia. También ha estudiado Estética y Filosofía con Massimo Cacciari en Venecia, en Italia. Especialista en Urbanismo y Planificación Territorial. Y bueno, como lo conocemos, él ha escrito numerosos artículos sobre la historia de la arquitectura y la planificación territorial y urbana. Muchas gracias, arquitecto. Le cedo la palabra adelante para que pueda compartir. Su audio, por favor, arquitecto. Ok, perfecto. Adelante. Yo quiero, antes que todo, agradecer al Colegio de Arquitectos Regional Lima por la invitación y por la organización de esta actividad. Quiero agradecer al arquitecto Aldo Lertora y quiero agradecer de manera especial a todos aquellos que nos siguen por las diferentes plataformas. Yo me siento en realidad sumamente agradecido y emocionado por poder conversar con ustedes esta tarde sobre el profesor, el arquitecto Vittorio Gregotti. Es en cierta manera una forma de conmemorar el primer aniversario de su muerte, ocurrida el pasado 15 de marzo del 2020, a los 92 años, por complicaciones respiratorias ligadas al coronavirus. Hablar de Gregotti es sumamente articulado y extenso, porque Gregotti abarcó muchos temas de la cultura general. O sea, para hablar de Gregotti se necesitarían varias conferencias. Por eso quiero hacer entender que se trata de un personaje extremadamente polifacético. Solo analizar su teoría más profunda, su teoría de arquitectura más profunda, filosófica, que es el que él denominaba el principio insediativo, necesitaría una conferencia específica. Esta tarde queremos... No logro pasar las imágenes. Sí. Listo, ahí está. Sí, okay. Esta tarde queríamos tratar de dar un cuadro general del profesor Vittorio Gregotti de manera simple y comprensible. Y para esto me gustaría dividir la presentación en varios temas. La formación, la posibilidad que tuvo Gregotti desde joven a viajar en algunos países europeos, la formación de su primera oficina de arquitectura en su ciudad natal, Novara, se llamaba Architetti Associati, ese ambiente que se vivía alrededor de la redacción de la revista Casabella, dirigida por su maestro Ernesto Nathan Rogers, aparte de la fundación de la mítica oficina la Gregotti Associati International de Milano, los grandes proyectos territoriales, las grandes realizaciones, como por ejemplo el proyecto Pirelli Bicocca en el norte de Milano, o las grandes y nuevas ciudades en China. Así como el trabajo literario, el trabajo como director de importantes revistas. Y para concluir, me gustaría tratar de recrear un poco el ambiente que se vivía dentro de la Gregotti Associati International de Milano, la mítica oficina de Via Vandello, como una especie de testimonio donde pude colaborar como arquitecto por alrededor de 15 años.
Vittorio Gregotti nace en Novara, eso es en provincia de Torino, el 10 de agosto del 1927. Gregotti era hijo de una importante familia de industriales. Su familia tenía una fábrica textil. Y a los 14 años su padre lo introduce a trabajar en la fábrica. Eso fue sumamente importante para Gregotti porque él aprendió en ese ambiente industrial, en ese ambiente encapsulado, la importancia del trabajo colectivo, la importancia del trabajo por especialización, por competencia, por preparación y profesión. Y eso le sirvió a Gregotti toda su vida, tanto en su vida como en los diferentes trabajos profesionales que realizó. En un pequeño libro que escribió Gregotti en ese tiempo, Gregotti cuenta ese ambiente que él vivió dentro de esa fábrica textil de familia, y él cuenta esa importancia del aprendizaje del trabajo colectivo, del trabajo por especialización. Gregotti en una ocasión nos confesó que de niño le quería ser músico. Quizás un poco influenciado por ese ambiente que creaba su madre, que cantiqueaba continuamente las áreas de diferentes óperas y sobre todo la Lucia di Lammermoor, que Gregotti tuvo esa gran pasión por la música. Tanto así que Gregotti estudió piano en el conservatorio. Gregotti también era un apasionado de la lectura, esos eran sus dos grandes intereses. Y él cuenta que leyendo un libro de Thomas Mann, fue que decidió estudiar arquitectura. Él decía que ese libro lo persiguió toda su vida, que continuaba a leerlo y releerlo durante toda su vida. Era un libro, él decía que era culpa de los Bundesbox, era un libro que contaba la grande historia del final de la burguesía industrial y de la industria. Gregotti tuvo la oportunidad de viajar en diferentes ciudades. Eso es importante porque en esos tiempos, hablo de los años 40, era muy difícil moverse. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial terminó en el 1945 y posiblemente Gregotti era ayudado por esa misma condición de hijo de industriales, por eso, quizás el mismo poder económico, y ya en el 1947 Gregotti viaja a París, donde estuvo por un breve periodo. En ese periodo, en París, Gregotti pudo conocer y colaborar en la oficina de arquitectura de los hermanos Perret. Definitivamente, luego de esa experiencia, Gregotti comprendió cuál era su profesión del futuro. Gregotti se gradúa de arquitecto en el 1952 en el Politécnico de Milano. Y del 1953 al 1968 funda su primera oficina de arquitectura en su ciudad natal, Novara, junto a Lodovico Meneghetti y Giotto Stopino. En los primeros años de esa oficina de arquitectura se sienten las influencias que estuvieron del estilo neoliberty que estaba en boga en esos momentos, y se ve con evidencia en el edificio de oficinas del centro de Novara. Quise mostrar este edificio siempre de esos tiempos, de los primeros años del 1960, es el edificio de la Filería Bossi, una fábrica textil, y lo quise mostrar, un proyecto muy interesante, porque en los últimos meses hubo un gran debate cultural en Italia, porque esa gran propiedad fue adquirida por un desarrollador inmobiliario,
y el proyecto comprendía la demolición del edificio, realmente hubo esa oposición de la cultura, esa recogida de firmas, esos grandes personajes que se manifestaron en contra de la demolición de la obra de Gregotti, y es de poquísimos días, en pocos días se decidió que se mantendrá la estructura y será habilitada un centro cultural, o sea, se construirán espacios comerciales a su alrededor y espacios residenciales. El amor por la música y por la lectura acompañó a Gregotti toda su vida. Y eso creó en Gregotti esa cantidad de información, ese equipaje, llamámoslo así, intelectual que acompañó a Gregotti siempre. Y eso Gregotti lo mantuvo durante toda su vida. Él trató de aplicar a la arquitectura esos conocimientos, ese equipaje intelectual que poseía Gregotti. Contemporáneamente, Gregotti colaboró en la redacción de la revista Casabella Continuidad. Eso es importante. Esta estaba dirigida por Ernesto Nathan Rogers, que Gregotti siempre consideró su maestro. Era un ambiente muy especial lo de la redacción de la revista Casabella, y lo veremos más adelante. Y en el 1951 Gregotti firma con Rogers la primera sala de la Trienal de Milano. Repito, ese equipaje cultural, ese equipaje intelectual que poseía Gregotti de conocimientos, lo siempre trató de aplicar a sus arquitecturas. Él decía que esos eran los componentes fundamentales de lo que él llamaba y que comprendían lo que él conocía y definía como el territorio de la arquitectura, que es el título de su primer libro, importantísimo libro en la historia de la arquitectura, del 1966, editado por la Feltrinelli. Del 1953 al 1963, Gregotti está dentro de esa redacción de la revista Casabella. Eso es importante porque era un centro de cultura, un centro intelectual. De ahí se formó el grupo del 63, que era formado por grandes intelectuales de la cultura italiana, europea. Ahí formaban parte en esa redacción de la revista Casabella, Aldo Rossi, la Gaia Olenti y muchos otros arquitectos de renombre internacional. Desde el 1979 al 1998, Gregotti dirige la revista Raseña. Y del 1982 al 1996, dirige la importantísima y prestigiosa revista Casabella, una revista de alcance no solo italiano, no solo europeo, sino de alcance mundial. Quise hacer ver el último número de la dirección de Gregotti, cuando Gregotti tuvo que abandonar la dirección de la revista Casabella, un número extraordinario que habla del internacionalismo crítico. Es, digamos, el número de despedida de Gregotti de la revista Casabella. Aparte de eso, Gregotti escribía editoriales de cultura, de arquitectura, en los más prestigiosos periódicos italianos como el Corriere della Sera y La Repubblica. En el 1974, Gregotti funda la Gregotti Associati International de Milano, la mítica oficina de Mia Bandello, repito, junto a Pierluigi Cerri, Pierluigi Nicolin, Hiroishi Matsui y Bruno Viganò. Estos socios irán poco a poco abandonando la sociedad. Solo Pierluigi Cerri, un grandísimo, importantísimo profesional de la gráfica, queda en la sociedad hasta el 1998. Y en el 1988 entra a formar parte de la sociedad el arquitecto, uno de los
más importantes arquitectos urbanistas italianos, el arquitecto Augusto Cagnardi, que hace la vez de director de la sociedad. Y en el 1990 entra a formar parte de la Società Gregotti Associati Michele Reginaldi. En los grandes congresos de arquitectura europeos, mundiales, que Gregotti asistió, Gregotti le interesaba tener siempre, digamos, el momento, el desarrollo de la arquitectura. Él frecuentaba los congresos del CIAN, los congresos importantes de arquitectura. Gregotti tuvo la oportunidad de conocer grandes maestros de la arquitectura del movimiento moderno. Con algunos de ellos tuvo una grandísima amistad, como Gregotti conoció a Le Corbusier, Gregotti conoció a Walter Gropius, a Mies van der Rohe, a Frank Lloyd Wright, a Van der Velde y a Alvar Aalto, entre muchos otros. Desde la dirección de la revista Casabella, Gregotti hizo conocer muchos arquitectos importantes, como por ejemplo el alemán Matthias Ungers, y sobre todo el mérito de Gregotti de haber hecho conocer la escuela portuguesa, que encabezada por su amigo de siempre, el arquitecto Álvaro Siza. Desde 1978 al 2000, Gregotti es profesor de composición arquitectónica del Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia. Y aparte de eso, fue visiting professor de importantes y prestigiosas universidades, no solo de Europa, del mundo, como por ejemplo la Universidad de Tokio, en Japón, la Universidad de Río, Harvard, Princeton, Cambridge, Filadelfia, Lausanne, las más prestigiosas universidades y más importantes del mundo. El MIT, muchas otras. Del 1976 a 1978 fue el director de las artes visivas y de la arquitectura de la Bienal de Venecia. Gregotti recibió la laurea honoris causa en el 1996 de la Universidad de Praga, en el 1999 de la Universidad de Bucarest y en el 2003 de la Universidad de Porto en Portugal. Aparte que recibió la medalla de oro del presidente de la República Italiana por la arquitectura en el año 2000. Gregotti recibió numerosísimos premios y reconocimientos. Es de los primeros 10 años de la fundación de la Gregotti Associati de Milano, los grandes proyectos a escala territorial. Del 1973 a 1979, el proyecto de la Universidad de Calabria, un megaproyecto a través de un eje central de unos 6,5 kilómetros, donde con dos niveles, como vemos, un nivel peatonal y un nivel vehicular, donde se van desarrollando los pabellones de los departamentos. Es un proyecto importantísimo, une dos territorios, repito, es un puente metálico de casi 7 kilómetros, y se van desarrollando los departamentos de la universidad alrededor de ese eje central, ese eje de conexión entre el territorio dentro del paisaje. Eso es la Universidad de Calabria, cerca de Cosenza. Del 1979 a 1900, esa es otra vista de la parte vehicular, donde se ven cómo van desarrollándose los pabellones, todo inserido en el paisaje, en el territorio agrícola de la zona de Cosenza. Del 1979 a 1984, el proyecto de la Universidad de Palermo, un gran proyecto realizado en parte dentro de las colinas alrededor de la ciudad de Palermo, en Sicilia, un proyecto que crea ese diálogo, esa armonía con el paisaje. Del 1971, el proyecto de la Universidad de Florencia.
Estos son unos gigantescos megaproyectos experimentales realizados en parte y con muchísimas modificaciones. Gregotti estaba convencido que debería fidarse a la arquitectura la responsabilidad de completar, de organizar el territorio. Y eso se ve en un bellísimo proyecto del 1976 al 79, el proyecto de las casas, del alojamiento de casas populares en las colinas alrededor de la ciudad de Cefalú, siempre en Sicilia, un proyecto del 76 al 79. Posiblemente, sin embargo, su proyecto más conocido, que ha despertado más polémicas, ha sido el proyecto de los Zen de Palermo. Gregotti era reconocido por este proyecto de mala manera. Es un proyecto, se trataba de una ciudadela satélite al norte de la ciudad de Palermo. Los Zen significa zona de expansión norte. Un proyecto para 20.000 habitaciones, o sea, 20 residencias para 20.000 habitantes, y debería ser autosuficiente. La polémica que creó ese proyecto, claramente ha habido tentativos en el periodo de la historia. Es un proyecto realizado en el 79. Las polémicas han llegado al punto de indicar la demolición de los Zen de Palermo. Sin embargo, Gregotti defendió con pasión y con firmeza el proyecto, acusando a los desarrolladores, a la política y a la mafia de no haber completado la parte más importante para Gregotti, que era todo el sistema de los espacios abiertos, todo el sistema del verde, todo el sistema de microempresas artesanales, de microempresas comerciales que eran previstas en el proyecto original, que no fueron realizadas. Y el proyecto Los Zen de Palermo realmente ha constituido en la historia de la urbanística italiana uno de los más grandes fracasos de la planificación arquitectónica urbanística. Sin embargo, el proyecto está habitado, el proyecto fue invadido, vamos a decir así, y se ha creado ese aspecto negativo alrededor del proyecto. Gregotti fue amigo de grandes artistas intelectuales que van desde Emilio Tadini a Elio Vittorini, de Umberto Eco, su gran amigo, a Luciano Berio. Son nombres que pueden no significar mucho en estas latitudes, sin embargo son grandes intelectuales, no solo italianos, sino europeos. Gregotti escribió muchísimos libros, muchos textos, a partir del que mencionamos al inicio, El territorio de la arquitectura del 1966. Es importante hacer notar que en esa década de los años 60 fueron escritos 3 grandes libros de teoría de la arquitectura: El territorio de la arquitectura de Vittorio Gregotti, La arquitectura de la città di Aldo Rossi y Complejidad y contradicciones de la arquitectura de Robert Venturi. Esos 3 títulos son importantísimos en la historia de la arquitectura porque dieron un carácter, un peso cultural a la teoría de la arquitectura. A partir de esos 3 textos, la arquitectura tomó un carácter intelectual. Gregotti escribió 30 libros a partir de, mencionamos unos cuantos, La città visibile, dentro de la arquitectura, Cuestiones de arquitectura, Le scarpe di Van Gogh, Sulla orma del Palladio, Contro los fines de la arquitectura del 2008, importantísimo libro que veremos más adelante. Y en el 2019 escribió lo que sería su testamento, el libro El mestiere del arquitecto, Tiempo y proyecto, donde Gregotti explica la responsabilidad del trabajo de la arquitectura, la responsabilidad del proyecto, los tiempos del proyecto, los tiempos de la arquitectura.
Es un proyecto que luego salió a la luz luego de su muerte, debido a que todo se ralentó con la situación que estamos viviendo, y semanas después de su muerte salió ya en las librerías. La Gregoti Associati International de Milano puede ser considerada una de las pocas oficinas de arquitecturas en Italia con esa capacidad operativa capaz de afrontar todas las escalas del proyecto. Eso solo existe en otras latitudes, sobre todo en los Estados Unidos. La Gregoti Associati podía afrontar la parte urbanística dirigida por Augusto Cagnardi, elaborando importantísimos planos reguladores de importantísimas ciudades italianas, como por ejemplo el piano regolatore di Torino, el piano regolatore di Arezzo, el piano regolatore de Livorno y muchos otros, Avellino, Gorizia, Asiago, Scandicci, grandes pianos reguladores importantes. Eso eran realizados en la oficina Gregoti Associati International. Aparte de pianos paisajísticos como el piano del Pollino, el piano del Galgano, el piano de Portofino y numerosísimos proyectos urbanísticos. Aparte de eso, Gregoti siempre fue interesado de los primeros años al design, elaborando sillas y sofás como esta bellísima silla de los primeros años, cuando la oficina de Novara, la silla Cavour, una silla elegante diseñada por Gregoti. Aparte de eso, la oficina trabajaba con la gráfica, los logos. Tenía el arquitecto Pierluigi Cerri, era uno de los más grandes diseñadores de logos, como el Lingotto, el Palazzo Grassi, etc. Colaboraba en diferentes casas editoras, como la Schirà o la Electa. Hacía stand para exhibiciones, para importantes sociedades como la IBM o la Ferrari. Esto es parte de los pabellones, eran diversos pabellones de la idea Ferrari, realizado en el 1989 en los jardines de la Fortezza d'Avasso en Florencia. Aparte de eso, la Gregoti Associati diseñó las diferentes naves y los interiores de diferentes naves del grupo Costa. Entre los años 80 y 90, Gregoti toma distancia sobre esos movimientos que se iban creando, esas modas que se crearon, el postmodernismo que trataba de sostenerse con la historiografía, tratando de dar una interpretación artística en base a la historia, y sobre el naciente desconstructivismo. Gregoti tomó esa distancia en su libro del 2008, Contro la fine dell'architettura. Lui manifiesta su teoría y su crítica abierta hacia esos movimientos, esas modas que se iban creando. Son de esa época el proyecto del área ex Safa de Venecia, era una zona industrial, el proyecto de la ex Safa, que trata de dar unas respuestas claramente muy diferente a lo que se estaba desarrollando en ese año. Es un proyecto del 1984. Gregoti mantiene esa idea importante del racionalismo, en este caso con una arquitectura sumamente interesante. Toma algunos elementos de la historia de la arquitectura tradicional veneciana, la altana, esa terraza que se ve sobre el techo, y toma esos elementos importantes que los transforma en elementos compositivos del proyecto, así como el uso de los materiales naturales de fachada, etcétera, etcétera. De esa época también, del 1997, el proyecto de la región Marche, cerca de Ancona, un proyecto importante, fuerte, racionalista. Y del 1988, la reestructuración de la sede del Corriere della Sera en Milano,
Y del 1990, el estadio Luigi Ferraris de Génova del 1990. Estos proyectos rechazan esas novedades, esas modas del momento, buscando una relación de continuidad entre la larga duración, la importante y larga duración de la historia de la arquitectura. La transformación del área Pirelli-Bicocca es uno de los proyectos más empeñativos de la Gregotti Associati. Es un proyecto que fue desarrollado en el arco de 25 años, a partir del 1985. Gregotti no solamente ganó el concurso internacional, un concurso donde participaron las más grandes oficinas de arquitectura del mundo, sino que desarrolló el master plan y casi todos los edificios. El proyecto Bicocca resta uno de los episodios cruciales de la historia de la urbanística italiana, sobre todo en ese momento difícil de la desindustrialización de las metrópolis del norte. El proyecto Bicocca es una especie de gigantesco ready-made, para decirlo a la manera de Duchamp. Es transportar, es tomar un objeto y transportarlo en otro contexto. En este caso, una ciudad industrial operaria, la Pirelli, por una situación de administración y de cultura. Pero haciendo y respetando la historia de las formas, la historia del trabajo, la historia de los hombres. El proyecto Bicocca es posiblemente uno de los proyectos más importantes y empeñativos de la sociedad. En todos esos proyectos buscan un ideal de exactitud. Tienen muchas veces la fascinación de las arquitecturas metafísicas. En estos proyectos abundan la simetría, lo especular, las formas puras y geométricas. Como vemos en estas imágenes de los edificios realizados en la Bicocca, o sea, esa arquitectura importante, simétrica, de formas puras, de formas simétricas. En algunos proyectos, sin embargo, como el Teatro Lírico de Aix-en-Provence, es uno de los proyectos que más amó Gregotti, hay una cierta fuerza evocativa diferente. Aquí los elementos fundamentales, el círculo y la línea recta. En cierta manera, esos elementos evocan, en cierta manera, esos colosales instrumentos astronómicos que el Marajá Jansin II hizo realizar en India en el siglo XVIII. Son arquitecturas de gran contenido intelectual, son arquitecturas que elevan al hombre. Gregotti decía que la piel del teatro de Aix-en-Provence, esa forma de colocar las piedras, los colores de las piedras, recordaban, se inspiraban en las peneladas, en las pinceladas de los cuadros de Cézanne. Son arquitecturas que elevan al hombre y que representan posiblemente el sueño más noble de un arquitecto. Los proyectos de la Gregotti Associati declaran una visión esterométrica que se articula en momentos de altura y profundidad, con ritmos repetitivos que se desarrollan de manera continua, donde
en ciertos puntos parecen momentos de pausas, variaciones que sirven, que producen acentuaciones, donde se mantiene el mensaje racionalista y que trata de no caer en, digamos, la idea de una idea preconcebida, como es el caso de la nueva ciudad de Puyang, a 20 kilómetros de Shanghái, en China, donde los canales de agua construidos, donde fueron realizados precedentemente, fue una interpretación, digamos, del territorio, en una zona agrícola, donde habían canales de irrigación agrícola, se crearon estos canales. Esos canales se desarrollan a través de los edificios, tratando de buscar el carácter antiguo de la ciudad china, en un momento como este, donde la globalización trata de sobreponerse al genius loci y aplastarlo. La arquitectura de Gregoti es una arquitectura austera, es una arquitectura, como decía Gregoti, que debe formar parte del coro, no es una arquitectura expresiva, escultórica, es una arquitectura que forma parte del coro, como decía Gregoti, que no tenta definitivamente y necesariamente de ser solista. Es una arquitectura que tiene ese contacto con el ambiente, con las tradiciones, con el contexto. Es una arquitectura que parece como que siempre existió en ese sitio, no trata de sobreponerse y abusar del territorio, sino que pareciera como que los proyectos de Gregoti siempre existieron en ese lugar. La arquitectura de Gregoti es una arquitectura de gran durata en el tiempo, de gran duración en el tiempo. Es una arquitectura, como decía Gregoti, que no busca necesariamente aplausos. Es una arquitectura que parece haber siempre existido en esos lugares. Es una arquitectura que trata realmente de hacer entender, con ese sentido racionalista, la permanencia en el tiempo, en el espacio, en el lugar donde fue construida, donde fue edificada. Es una arquitectura, repito, que trata de dar importancia al detalle, porque decía Gregoti que se lograba ver pequeño entre las cosas, o sea, ver el sentido de la arquitectura, el detalle era controlado en la oficina Gregoti. Aquí vemos algunos ejemplos de los ultimísimos proyectos, una ciudad al oeste del Cairo, en Egipto, y esta arquitectura en Macao, en China. Son arquitecturas que buscan la gran duración en el tiempo. Son arquitecturas pensadas como alegoría de la eternidad. La primera noticia que tuve sobre Vittorio Gregoti fue en el 1985, en Florencia, donde estudiaba restauración de monumentos y de los centros históricos. En una oportunidad, saliendo del edificio de correos, en la Piazza de la República en Florencia, había un señor debajo de un pórtico que vendía libros de artistas, sobre todo monografías, catálogos de exhibiciones, y yo le pregunté al señor si tenía algún libro de arquitectura. Él, buscando debajo de la mesa, me enseñó un libro que cuestiones de arquitectura de Vittorio Gregoti. Estoy hablando de 1985. Cuando vi el libro, vi las imágenes al fondo del libro, quedé impactado. Me sentí identificado de esa forma de representar esos grandes proyectos, esas grandes escalas que Gregoti realizaba, esa forma de esas perspectivas a mano, esos modelos.
etcétera, etcétera. Y realmente decidí, al terminar el curso de restauración de monumentos y centros históricos, de trasladarme a Venecia para asistir a las lecciones del profesor Gregotti, que era profesor de composición arquitectónica. Voy a contar una anécdota. La primera persona que me habló que conocía a Gregotti en ese mismo día fue el arquitecto Aldo Lectora, espero que se recuerde. Gregotti había hecho una serie de conferencias en Barcelona cuando el arquitecto Lectora estudiaba en Barcelona y había asistido a las conferencias, había conocido a Vittorio Gregotti. Yo tuve la oportunidad de visitar la Gregotti Associati en Milano cuando preparando mi tesis de doctor arquitecto, algunos encuentros se hicieron en la oficina de Milano. La oficina de Gregotti Associati es una especie de grande estructura de ladrillos dentro del histórico Palazzo Candiani, un histórico palazzo en el mismo centro de Milano, cerca a pocas cuadras, la extraordinaria iglesia de Santa María de la Grazia con la cúpula fabulosa del Bramante, la iglesia de San Vittore y la extraordinaria basílica de Sant'Ambrogio en las cercanías. Y a 5 o 10 minutos, Piazza Duomo. La primera impresión que se tiene de la oficina es, Gregotti Associati, es una especie de bodega leonardesca, donde un sinnúmero, 80 jóvenes arquitectos de muchas partes del mundo trabajan, discuten, se mueven alrededor de los diferentes temas, de los diferentes proyectos que allí se desarrollaban. Era una especie de máquina de producción, era una especie de ambiente fascinante y surrealista. La presencia de Gregotti, ese carisma de Gregotti, se mostraba en cada metro de la oficina. Gregotti, volviendo al tema de la música, digamos que el trabajo de la oficina Gregotti Associati era acompañada de una especie de fondo musical, 24 horas la filodifusión, donde se oían las sinfonías y las óperas que Gregotti cantequeaba a voz alta. Se sentía esa presencia de ese importantísimo y carismático personaje. La oficina, esa era la mesa de Gregotti en un momento en invierno de la nieve en el bellísimo patio interior del Palazzo Candiani. La oficina estaba organizada en una especie de open space, un grande espacio único abierto hacia ese jardín, y no habían jerarquías espaciales, eran solo mesas y librerías. Gregotti, como vimos, estaba sentado en una de esas mesas. No había esa jerarquía de los trabajos porque digamos que el rol se adquiría según lo que uno estaba dispuesto a ofrecer a cada proyecto. Es claro que los arquitectos de mayor trayectoria, de más tiempo en la oficina, fueron asumiendo el carácter de organizadores de los arquitectos, de los jóvenes arquitectos, y más adelante fueron convertidos en asociados. No habían jerarquías, todos los arquitectos se movían, trabajaban. Gregotti, siempre presente en la oficina, era sumamente atento, formal y educado, posiblemente educación Saboya, como era todas los hijos de los industriales. Rechazaba toda manifestación de prepotencia, de ignorancia y de vulgaridad. Un hombre de cultura, un hombre, digamos que fue sumamente importante en la parte final del siglo pasado, un referente intelectual en Italia, en Europa, en todo el mundo, tanto para entidades culturales públicas
y privada. Para cualquier debate importante, cualquier debate cultural, era un clásico oír la palabra de Umberto Eco, que decía: oigamos lo que dice Gregotti. Cada uno de los proyectos de la Gregotti Associati era concebido con el rigor de una fórmula matemática. Si bien esta fórmula era refinada y continuamente controlada en sus diferentes facetas, claramente con las cuestiones de la literatura, de la cultura, de la historia, del contexto, de las arquitecturas precedentes, de las arquitecturas presentes, donde el proyecto será construido, donde será realizado. Estudio o bodega, como prefería llamarlo Gregotti, era un espacio donde el trabajo se desarrollaba con una visión integral del proyecto, donde se afrontaban todas las articulaciones y las diferentes escalas de la disciplina. Era un espacio abierto para la comunicación, para las diferentes competencias profesionales. En mi experiencia por casi 15 años en la oficina Gregotti, desde el 1995, luego de haber sido su estudiante en el Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia, donde aprendimos con Gregotti la importancia del proyecto arquitectónico y su relación con el contexto y con el paisaje antropogeográfico. En los años 80, 90, casi todos los colaboradores de la oficina Gregotti provenían de Venecia. Con Gregotti el diálogo se hacía con el lápiz en mano, alrededor de su mesa. Todos los proyectos, todos estaban, se iniciaban con una indicación directa de Gregotti y venían desarrollándose y se venían controlando con las diferentes reuniones con el profesor de Gregotti. Gregotti siempre tenía una silla al lado de él para hospitar la discusión, las indicaciones, el diálogo. La cosa importante de Gregotti era que Gregotti lograba mantener esa expectativa, ese interés en cada proyecto en nosotros. Nosotros nos consideramos los dueños, nos hacía protagonistas, nos daba responsabilidad, parecían proyectos nuestros, nos responsabilizaba, nos hacía cómplices de los diferentes proyectos. Y Gregotti mantenía esa posición didáctica, siempre había esa condición didáctica al hablar, y por eso para nosotros Gregotti era el profesor, era nuestro profesor. En los años 80, la oficina se caracterizó por los grandes proyectos, como la estación policombustible offshore, sobre todo el bellísimo Centro Cultural de Belém en Portugal, con Manuel Salgado, un extraordinario proyecto, un gran palacio de la cultura, donde estaba la sede de la Unión Europea. La fase de los estadios, el estadio de Nîmes en Francia, el estadio de Barcelona, de los años 80, del 84, y el estadio Luigi Ferraris del 1990 de Génova, como vemos en la imagen. En los años 90, las realizaciones de esos proyectos que se desarrollaron en los años 80, y sobre todo del proyecto La Bicocca de Milano. Eso provocó un cambio radical de la oficina. Se adquirieron nuevos colaboradores y los arquitectos de mayor trayectoria en la oficina fueron convertidos en asociados. Eran responsables
de los proyectos y gozaban claramente de la confianza de Gregotti, eran los referimentos de cada proyecto. Gregotti nos conocía a todos y sabía lo que estábamos dispuestos a dar por cada proyecto. Para nosotros la Gregotti Associati era un lugar estable, un lugar, una especie de gran comunidad donde se condividía la misma pasión, la misma finalidad de la arquitectura. La experiencia de los proyectos en China a partir del año 2000 es una demostración de cómo la oficina logró dar frente a esos proyectos a todas las escalas, esos proyectos complejos en realidades geográficas muy diferentes. En la oficina había un entusiasmo. Estos son algunos de los proyectos en China realizados en la Gregotti Associati en los años, a partir del año 2000 en varias zonas de China. La Gregotti había una euforia, un entusiasmo. Ahí se demostró la producción, cómo la oficina se adaptó y logró dar esa producción realmente impresionante, de temas que comprendían todas las escalas del proyecto. Para nosotros significó un crecimiento profesional realmente impresionante. Gregotti ha sido uno de los últimos gran exponentes de la cultura clásica, que no ha olvidado nunca la relación del hombre con el ambiente. El primero del proyecto verde horizontal del Gran Teatro, el Teatro del Arcimboldi, siempre en la zona Pirelli Bicocca, la gran universidad. Muere a los 92 años de coronavirus, en un momento donde esos grandes cambios, esas grandes transformaciones modificarán la vida del hombre, la vida de la forma de la arquitectura, la composición de la ciudad, y serán grandes cambios que ha aportado esta gran experiencia. Quizás al final de este periodo de pandemia, el hombre súper intercontinentado por ese desarrollo de todas estas tecnologías digitales, descubra los valores del contacto humano, descubra los grandes valores de la ciudad histórica, descubra los valores importantes y tradicionales de los espacios públicos urbanos como lugar de encuentro físico, de vida, en el respeto de los bienes del creado. Y posiblemente para Gregotti será un nuevo renacer. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto Latour, por su ponencia. Tenemos unas preguntas en el público. A ver si me permite leerlas para poder responderlas. A ver, un momento, por favor. Nos dicen, ¿cuál ha sido la influencia de Gregotti en su carrera? O sea, en la forma de diseñar, ¿no? Es una pregunta de Enrique Pina de Canadá, que nos están visitando desde Canadá. Sí, bueno, mira, es una buena pregunta, muy interesante, porque la diferencia de Gregotti con respecto a Aldo Rossi es que Gregotti no creó una escuela gregotiana, a diferencia de Aldo Rossi, que creó una escuela rossiana. Habían universidades en Japón que imitaban la obra de Aldo Rossi. Gregotti, digamos, es complicado explicar esto, pero Gregotti lo que te enseña no es imitar, porque aunque son arquitecturas simples, repetitivas, etcétera, etcétera, Gregotti, la enseñanza de Gregotti es, digamos, la profesionalidad de cada uno de nosotros. O sea,
tú aprendes con Gregotti la responsabilidad de la arquitectura, la puntualidad, la importancia de que la arquitectura es una cosa seria, que es una cosa importante. O sea, hay toda una apreciación diferente al trabajo de la arquitectura, y posiblemente esa es la escuela de Gregotti. O sea, no es, porque claro, esos grandes proyectos se realizaban en la oficina de Gregotti, son proyectos posiblemente que uno como arquitecto no necesariamente podrá obtener. O sea, en la oficina de Gregotti se desarrollaban ciudades, se desarrollaban iglesias, universidades, hospitales, barrios enteros como la Bicoque, etc. A diferencia de Rossi, que creó esa escuela rosiana, que nunca, los seguidores de Rossi no fueron nunca como Rossi. O sea, como Aldo Rossi utilizaba poquísimos elementos que se podían imitar, siempre se convertían en arquitecturas vulgares, en arquitecturas donde faltaba ese sentido, esa escala del proyecto, esa escala psicológica que implementaba Aldo Rossi en sus proyectos. Donde Gregotti no sucede eso, no hay una condición gregotiana del ver las arquitecturas. Claro, tú tiendes a trabajar con la simplicidad, a trabajar con las arquitecturas elegantes, digamos que la búsqueda es siempre trabajar con la elegancia, trabajar con el detalle. Esos son los enseñamientos de Gregotti, saber ver pequeño entre las cosas, como decía Gregotti. O sea, saber que la arquitectura es una cosa seria, que es una cosa de larga duración, es una arquitectura que debe permanecer en el tiempo y en el espacio. Esos son los enseñamientos, las enseñanzas de Gregotti como profesor. Aparte de sus teorías sumamente... Gregotti tiene también esa capacidad de haber mantenido esa línea toda su vida. O sea, no era un arquitecto que cambiaba según la moda, que cambiaba según los momentos de los diferentes periodos de la historia. Gregotti mantuvo su línea y trabajó con eso. Digamos que el enseñamiento de Gregotti es más bien un crecimiento profesional, una forma de ver las cosas con cierta claridad, ver la funcionabilidad, la arquitectura social, la arquitectura hecha por el hombre. Gregotti daba menos importancia al automóvil, eran arquitecturas pensadas para el hombre, y eso posiblemente es importante, y lo que aprendimos en la oficina, dar respuestas a situaciones complicadas, complejas, como una ciudad en China que se desarrolló dentro de la oficina desde el proyecto ganador del concurso en 1999 a la realización de casi un 80% de la ciudad de Puyang, a 20 kilómetros de Shanghái. O sea, todo se diseñaba en la oficina Gregotti Associati. Todo Gregotti nos daba esa responsabilidad de desarrollar los proyectos, y había una línea que se mantenía claramente, una línea, podríamos decir, racionalista, una línea de simplicidad, pero de funcionabilidad sobre todo. Respeto por el clima, respeto por el ambiente, respeto por las condiciones ambientales y sobre todo una arquitectura de gran sentido social. Ok, arquitecto. También tenemos una consulta que nos dicen, ¿podría recomendarnos publicaciones que analicen y expongan las obras de los últimos 20 años de la oficina del arquitecto Gregotti? Sí, bueno, mira, hay varias monografías que fueron realizadas de los proyectos, una especie de catálogo de proyectos. Claro, repito, hablar de Gregotti es una cosa articulada. Solo pensar en la parte de los dibujos a mano libre de Gregotti. Gregotti era un grandísimo diseñador, diseñaba en perspectiva, o sea, directamente en perspectiva, a lápiz. Toda esa recopilación de dibujos, de sketch que hacía Gregotti son realmente impresionantes. Hay libros, monografías de Gregotti hechos por diferentes casas editrices. Por ejemplo, el libro de la celebración de los 50 años de la oficina Gregotti Associati, así como otros libros del Electra, del Esquirá, etc. Aparte de eso, Gregotti se realizaron diferentes muestras, diferentes exposiciones. La última fue
en el 2018 en el Pabellón de Arte Contemporáneo de Milano, donde se celebraban los 60 años de la oficina Gregotti Sociati con una selección de proyectos. Recordemos que Gregotti desarrolló más de 1.600 proyectos a partir del 1974. Es fácil ver esas monografías, esos catálogos de las obras que son disponibles en inglés y en italiano en las diferentes plataformas comerciales de la editoría mundial. Ok, arquitecto, muchísimas gracias. Le comento, como siempre en todos nuestros eventos, agradecemos a todos los espectadores. Voy a agradecer, aprovechando este espacio, a todos los que nos están visitando de manera virtual, de Guatemala, de Brasil, de Argentina, Italia, Estados Unidos, Canadá, Bolivia, Chile, España y Suiza. Agradecemos obviamente, como siempre, a todos nuestros espectadores. Y bueno, siempre acompañándonos, nos están viendo desde Piura, Iquitos, Cusco, Arequipa, Tacna, Chiclayo, quienes estoy agradeciendo. Aprovecho antes de olvidarme, les agradezco bastante por todo lo que nos sigue en todos nuestros eventos. Y antes de terminar, arquitecto Latour, hay una pregunta más que nos dicen, me da impresión de que Gregotti, si varió desde sus proyectos más individuales, de la primera etapa del modernismo, hacia proyectos guiados, Genius, Loci, la calle y el contexto. ¿Es así? Sí, es así. O sea, para Gregotti era muy importante la relación arquitectura-contexto, arquitectura-ambiente, arquitectura de las tradiciones, de la cultura, la topografía, el clima, la historia de los lugares, etc. Para Gregotti eso era fundamental. El concepto del contexto, eso es uno de los grandes aprendizajes de la Gregotti Sociati. El contexto, que es, digamos, el mecanismo donde se articula y donde el proyecto debe responder con armonía, debe armonizar con el contexto y con el paisaje. Y para Gregotti eso era extremadamente fundamental. Las cuestiones del contexto, de la historia, de las tradiciones, de lo construido, del clima, digamos, de todo lo que esos materiales del proyecto podían aportar al proyecto, lo que él llamaba esos componentes del territorio de la arquitectura. Sí, arquitecto. También nos están preguntando, dice, Gregotti desarrolló proyectos de restauración y cómo afrontaba este tipo de proyectos, ¿no? Sí, bueno, proyectos de restauración fueron realizados en la oficina de Gregotti Sociati, por ejemplo, la Academia Carrara de Bérgamo, que es un gran palacio tipo castillo, fue restaurado y hecho las salas expositivas de la academia, de importantísima Academia Carrara de Bérgamo, así como, por ejemplo, los más recientes en China. En una ocasión se le encomendó la conservación de un núcleo de arquitectura china tradicional llamado Yutong, y se afrontó el proyecto manteniendo el respeto de las tradiciones, de la historia y sobre todo de lo existente. Otros proyectos importantes, por ejemplo, la reestructuración del Corriere della Sera en Milano, un edificio importante de la arquitectura de la época racionalista. Se mantuvo las líneas guías, así como el Estadio de Barcelona. Gregotti ganó el concurso internacional para la reestructuración del Estadio de Barcelona. Sin embargo, Gregotti mantuvo la fachada clásica histórica y construyó su proyecto basándose en esa imagen, como también sucedió en el Estadio Luigi Ferrari de Génova, donde vemos una nueva arquitectura alrededor de las graderías, del espacio del público, pero se mantuvo esa fachada como referimiento histórico del pasado, importante, como parte de la lectura del contexto,
del contexto existente. Y en muchos otros proyectos había ese respeto, el mismo ejemplo de la Bicoca. Recordemos que el proyecto de la Bicoca era una gran zona industrial de la Pirelli. Muchos de los edificios se mantuvieron y ahí hay 2 universidades dentro de las viejas estructuras industriales. La chimenea del área de enfriamiento neumáticos de la Pirelli se englobó en una especie de caja de vidrio, como vimos en las imágenes, y se mantuvo ese elemento, ese símbolo industrial de la Pirelli, que ahora son los edificios del headquarter de la Pirelli, donde están las oficinas de la Pirelli actualmente, conectados. La misma chimenea se seccionó en diferentes espacios para hacer salas de reuniones, salas de conferencias. O sea, hay ese respeto por el pasado, esa forma de ver la restauración con ojos de respeto al trabajo del hombre, al trabajo de a las formas de la arquitectura, y sobre todo de dar una nueva función a esos espacios. Y eso para Gregotti era muy importante. Ok, arquitecto, también nos están consultando cuál es la obra más emblemática de Gregotti y cuál es su mayor obra urbana. Bueno, la obra más emblemática es seguramente el Quartiere Pirelli Bicoca. 25 años de trabajo. Es un sello, una firma de Gregotti, insomma, es ese proyecto urbano, ese sueño de Gregotti, de esos elementos urbanos en esa área de aproximadamente 1 millón de metros cuadrados, posiblemente la obra más significativa de Gregotti de los últimos, realizada por 25 años a partir del 85. Posiblemente es una obra de estudiar. Ahora, como han crecido los árboles, han crecido toda la vegetación, ya la obra comienza a tener una consistencia y logra entender realmente el mensaje. Mira, es importante, posiblemente la obra de Gregotti podría crear cierto malentendido, porque son obras racionales de formas sumamente reconocibles. Sin embargo, la experiencia de visitar las obras de Gregotti, ahí es que uno entiende realmente la verdadera fascinación de los espacios. Visitar el estadio de Luigi Ferraris de Génova, dentro, es una especie con esos colores llamativos, es una especie de jardín de arquitectura, con esos elementos en perspectiva, esa repetición simétrica de las cosas, así como el Estadio de Barcelona, así como grandes proyectos que Gregotti introdujo en el paisaje. Claro, aquí mostramos solo una pequeña selección de proyectos para dar a entender el mensaje que está detrás de ellos, pero hay innumerables proyectos. El mismo Quartiere Zen de Palermo, criticado, con grandes polémicas. Cada año aparece un demoledor que quiere botar abajo el proyecto de los Zen, así como el Corviale de Roma, un edificio, no de Gregotti, un edificio de Mario Fiorentini, de 1 kilómetro de largo, o la misma Vela de Simondigliano a Nápoles, que son suburbios donde la camorra, la mafia, se ha empoderado de esas estructuras, grandes cantidades de cemento. El proyecto de los Zen de Palermo, realmente uno visitándolo, yo tuve la ocasión de visitarlo, con todo y ese alón negativo que posee, que se ha creado alrededor del proyecto, uno ve esas perspectivas que se crean entre los edificios, esas cosas que realmente se da cuenta que hay una mano pensante, una mano intelectual, una mano importante. La Bicoca es uno de ellos. Cuando uno la visita ahora, la Bicoca tiene un teatro lírico para 2.000 personas, tiene una línea metropolitana subterránea que va a las diferentes universidades. Esa colina que se ve aquí en el póster es una colina, una especie de área verde donde existía antes el viejo Palacio Bicoca, de donde prende el nombre, donde toma el nombre
el entero barrio. O sea, son arquitecturas que hay que visitarlas y comprender realmente el mensaje que no se ve fácilmente discutiendo sobre las obras. O sea, la Universidad de Calabria es una cosa extraordinaria caminar sobre ese puente metálico y ver esos pabellones que se van articulando alrededor de ese puente de 6,5 kilómetros de largo. Es una cosa realmente impresionante. Acá nos indican también si Gregoti tenía alguna especial opinión sobre la obra de Oscar Niemeyer. ¿Conoció su trabajo? Bueno, sí, imagínate, esos entre grandes profesionales se conocieron, aparte se conocieron directamente. Gregoti visitó el Brasil en varias ocasiones como profesor invitado. Quizás la obra de Niemeyer, que es una obra escultórica, una obra muy expresiva, de una gran calidad espacial impresionante, Gregoti tenía ese respeto, o sea, no sé cómo explicar, o sea, no es que porque no seguía su manera de pensar, o sea, Gregoti admiraba a Frank Gehry, admiraba, pues decía que era un grandísimo arquitecto, pero claramente, posiblemente la obra de Gehry es totalmente el contrario de la obra racionalista de Gregoti. Digamos que la admiración por la escuela brasileña, por Oscar Niemeyer, seguramente Gregoti escribió varios artículos sobre la revista Casabella. Recordemos que cada revista Casabella tenía el editorial al inicio de Gregoti, donde Gregoti hacía digamos, lanzaba mensajes intelectuales en cada número de la revista, y en una ocasión habló sobre el Brasil, sobre la arquitectura de Oscar Niemeyer. Lo fue premiado junto a Niemeyer, que no creo que asistió en la Bienal de Venecia, y realmente, digamos que tenía ese respeto. Gregoti mantuvo esa amistad con esos grandes maestros. Hay un libro que celebra los 80 años de Gregoti. Se escribió un libro donde unos 80 arquitectos de todo el mundo escribieron una página para Gregoti. Claro, en esa edad ya Oscar Niemeyer era muy anciano, pero digamos que, recordemos, Gregoti era una persona educada, una persona de respeto, una persona que admiraba el talento, admiraba la creatividad, y seguramente eso no le mancaba al arquitecto Niemeyer. Claro, vemos que Gregoti nos comenta, ¿no? Entonces fue capaz de ayudar a desarrollar tu propia visión de la arquitectura a través de sus enseñanzas. También nos comentan quién es el mayor exponente en la actualidad de las enseñanzas de Gregoti. Si nos puede comentar, arquitecto. Bueno, esa pregunta es un poco complicada. Posiblemente, digamos que hay varios grupos de arquitectos que salieron de la oficina Gregoti Associati. Michele Reginaldi, que es un joven arquitecto sumamente activo y productivo, que ha hecho interesantísimos proyectos. De la escuela, de la oficina Gregoti Associati, salió Cino Zucchi, que es un importantísimo arquitecto italiano de esta nueva generación. Pueden buscarlo, Cino Zucchi es, digamos, y sobre todo el grupo de arquitectos ArcPiù, formado por 3 importantes arquitectos que salieron de la oficina Gregoti: Fresa, esos que coincidieron conmigo también. Oye, ellos son ahora mismo de los exponentes de la nueva arquitectura italiana, pero con proyectos claramente en muchas partes del mundo. De la oficina Gregoti salió también Mario Galantino, que es con proyectos sumamente interesantes en la zona de Milán, en Francia, etcétera, etcétera, así como muchos otros arquitectos importantes. No solo Gregoti es una escuela de arquitectura, ahí salieron muchos autores
como por ejemplo gente que se ha dedicado a la realización de textos y de libros, y muchas otras personas que, repito, tenían esos urbanistas que salieron de la oficina Gregotti, que fueron dirigidos por el arquitecto Augusto Cañales. Digamos que hay una variedad de personas que salieron de la oficina Gregotti, los arquitectos Arpiù, que son de los más conocidos, no solo en Italia, sino en algunas ciudades, en algunas partes del mundo, el arquitecto Reginaldi, Chino Zucchi, muchos otros arquitectos de esa generación que han sabido manifestar y enviar el mensaje de Gregotti, sobre todo en la parte de la profesionalidad, en la parte de la seriedad de la arquitectura, en la parte realmente yo considero más importante, que es crear esa responsabilidad de entender que la arquitectura es un trabajo serio, que es un trabajo importante, que las obras en las diferentes artes no es como la arquitectura, queda y se queda. El pintor, si no te gusta la obra, la puedes quitar, la escultura la puede destruir, pero la arquitectura es una condición importante para el hombre, una arquitectura que resta, y eso seguramente es, digamos, el mensaje más importante que Gregotti nos comunicó, la importancia de la responsabilidad de crear nuevos espacios para el hombre, nuevos espacios en relación con el ambiente y con el paisaje urbano y la ciudad. Ok, arquitecto, para culminar ya con la sección de preguntas, nos están indicando, a ver, son 3 preguntas. Nos dicen si Gregotti diseñó algún cementerio, como enfocaba su ubicación en el diseño de ciudades. Esa es la primera. Luego nos dicen si hubo algún proyecto que no aceptó diseñar, o como algún tipo de proyectos que no pudo abarcar por algún motivo. Y la final es, bueno, usted mencionó en la exposición que los dibujos de Gregotti fueron a mano, ¿no? ¿Y cómo afrontó Gregotti el paso del trabajo manual a la digitalización? Si nos puede responder esas preguntas, por favor. Claro, claro. Mira, Gregotti, de cementerio, que yo recuerde, diseñó la tumba de familia cuando murió su hermano en los años 90. Era un gran cubo de vidrio, muy simple, muy elegante. Pero sí diseñó iglesias, diseñó por lo menos 5 iglesias. Una iglesia en los años 90 allá en Sicilia, y sobre todo una iglesia cerca de Milano, eso fue ya en los años 90, una iglesia capilla también con el área parroquial, etcétera, etcétera. Y en los últimos años ganó un concurso para una iglesia en Bérgamo, también construida, aparte de otras pequeñas estructuras religiosas. Con respecto a un proyecto que Gregotti no quiso afrontar, eso que yo recuerde no es posible, en el sentido de que es claro que se hacían proyectos de grande escala, de grandes dimensiones. Posiblemente, aunque se desarrollaron algunas habitaciones privadas, sobre todo en la zona del norte de Milano, en la misma provincia de Torino, se fueron realizadas algunas casas privadas. Y la otra pregunta era sobre los dibujos a mano. Mira, hubo una muestra, si no recuerdo mal, en el 1998, pero puedo equivocarme, 99, que se trataba en Bolonia, cerca del pabellón, un pabellón realizado, diseñado por Le Corbusier, cerca de la Fiera de Bolonia. En ese pabellón del espíritu moderno, del espíritu del Corbusier, se presentaron todos los dibujos de la oficina Gregotti Associati, todos los dibujos hechos a mano de la oficina Gregotti Associati, sobre todo los dibujos de Gregotti. Michele Reginaldi es un artista, o sea, de una expresividad
increíble en el trabajo a mano, y los colaboradores siguieron ese ejemplo y todo se dibujaba un poco en perspectiva directamente a mano. Hubo esa muestra donde hay un libro que se escribió que eran los diseños de la arquitectura en el pabellón del Espíritu Nouveau en Bolonia. Esa pregunta sobre qué pasó con la informatización con respecto a antes de la llegada de los programas de dibujo, del CAD, del AutoCAD, etcétera, etcétera. En la oficina en los años 80 se dibujaba, 70, 80, se dibujaba todo a mano. Y había ese contacto sumamente importante con Gregotti porque se enseñaban todos esos dibujos hechos a mano. Al llegar el momento de la informatización, de la informática en la oficina a partir de los años 90, esa cantidad de dibujos se redujo. Y los tiempos del proyecto se complicaron porque en esos tiempos había que esperar lo que salía del plotter, que salía de la impresora, y se redujo los dibujos que se hacían antes a mano. Eso fue claramente en los años mejorando y ya las cosas eran mucho más rápidas. Con respecto a Gregotti pasaba todo el día diseñando a mano los diferentes proyectos. Y era interesante porque él te hacía un dibujo bastante esencial, bastante esquemático. Pero digamos que nosotros, los colaboradores, tratábamos de definir, de interpretar, de pensar qué cosa veía Gregotti en esos dibujos. Había a veces que uno veía una línea que hacía así y uno decía, será una área verde, será un pasamano. O sea, digamos que esa capacidad, digamos, de mostrar el dibujo, ya teníamos el ojo para entender esas señales que a veces eran, repito, sumamente escasas y mínimas. Era interesante porque Gregotti nos daba un dibujo hecho a mano siempre, con sus medidas, sus cosas. Él tenía un cálculo matemático que tú hablabas con él y no lograbas seguirlo. O sea, Gregotti ya cuando te hablaba del módulo de 6, que entonces volvía a 7.20, etcétera, etcétera, ya tú ibas entendiéndolo, pero ya él tenía el resultado porque había multiplicado mentalmente con todo una concepción matemática automática, O sea, era una especie de calculadora, y eso demuestra claramente la experiencia. Una cosa interesante es que nosotros teníamos el primer esquizo de Gregotti, con sus medidas, sus módulos, etcétera, y cuando entregamos y nos sentábamos alrededor de la mesa de Gregotti a mostrar los proyectos, nos pasábamos antes de eso horas y horas, a veces días, pensando las posibles preguntas que nos haría Gregotti cuando hubiera el trabajo desarrollado. Y pensábamos, él podría preguntar esto, podría ocurrírsele esto. No discutíamos entre nosotros qué podíamos esperarnos de la impresión que tuviera Gregotti del proyecto. Íbamos preparados como un examen. Sin embargo, la primera pregunta que hacía Gregotti no sabíamos cosas responderle. Y eso era realmente impresionante. Ok, arquitecto. Bueno, agradecemos su participación, por compartirnos su experiencia con este gran arquitecto y conocer, ¿no? Más que todo su vida y obra. Arquitecto Alberto Champion, ¿tiene una pregunta adicional? No, yo también quería agradecer al arquitecto George por el respeto, la admiración y el apasionamiento de un referente muy especial como el arquitecto Gregotti. Y usted le ha puesto un sabor muy especial a esta charla, ¿no? Le ha puesto el sabor del sentimiento, lo cual lo felicito, y no ha sido una charla fría, anecdótica, de pasajes o de exposiciones frías. Lo felicito, arquitecto, su exposición muy agradable, y creo que todos han llegado a comprender. Todos han disfrutado. ¿No? Y han disfrutado más que nada de este buen tiempo que nos ha hecho pasar. Gracias, sí, justo, arquitecto.
Sí, justo arquitecto, aprovecho antes de cerrar, ¿no? Darle el pase para que usted pueda cerrar el evento, mencionarles que nos visitan y hemos tenido bastante acogida con las facultades de arquitectura de Lima, ¿no? Que nos escriben bastante, en verdad esto es muy motivador para todos los que alumnos de arquitectura, que obviamente son como, es una charla motivadora más que todo para todos. Y nada, y no quiero cerrar con lo último, que nos comentan también que la arquitectura del arquitecto Vittorio Gregotti es una arquitectura, como usted lo dice, de gran duración en el tiempo, que no busca aplausos, ¿no? Que eso es lo más importante, y trata de hacer entender la permanencia en el tiempo y en el espacio. Es lo que todos deberíamos, obviamente, de mantener la arquitectura viva, ¿no? Entonces, queremos agradecer, antes que todo, arquitecto Alberto Champion, arquitecto Latour. Quiero compartirles, bueno, también estaba invitado el arquitecto Jean-Pierre Cruz, porque él también tuvo una cercanía con el arquitecto Gregotti. Les voy a enviar un audio, un saludo, que quiere compartir con todos nosotros la experiencia que tuvo con él en el estudio. A ver si, por favor, pueden pasar el video para verlo un minuto, por favor. Adelante. Buenas noches. Me complace mucho que se dé esta conferencia sobre Vittorio Gregotti a cargo del arquitecto Latour. Lamentablemente no voy a poder estar con ustedes, pero quería comentar que conocí personalmente a Vittorio Gregotti y también conocí mucho por la obra de Enrique Siriani cuánto Gregotti, Purini y todos los arquitectos de la tendencia italiana influyeron en la arquitectura que se hizo en Francia en los años 70 y 80, y cuánto Enrique Siriani admiraba a estos arquitectos, por lo cual es un link que une de alguna manera a Gregotti con la arquitectura, o más bien con los arquitectos peruanos. Gracias y disfruten de la conferencia. Bueno, justo el arquitecto también quería compartir con todos nosotros su experiencia, y bueno, más que todo agradecerle al arquitecto Latour una vez más, porque ya hemos tenido el año pasado la oportunidad de que también nos visite de manera virtual. Y bueno, agradecerles a todos, y arquitecto Alberto Champion, adelante para darle la clausura al evento. Bueno, muchas gracias a todos los que han estado atentamente escuchando la exposición, y de una manera especial al arquitecto George Latour. Esperamos de que en otra oportunidad también volvamos a tenerlos, y cierro pues esta magnífica exposición de mucho cariño, mucho sentimiento, es lo que se ha percibido. Lo felicito nuevamente, arquitecto. Muchas gracias por su participación a nombre de la Regional Lima acá, Perú. Gracias.